Buenos días, bienvenidos. Un gusto saludarte, Novali, Edgar, Alan. Buenas noches. Bienvenidos, jóvenes. Buen Un día, buen día Jenny. para Buenos días. Una bendecida mañana para cada uno. Vamos a continuar ya ahora sí formalmente, ¿verdad? Trabajando lo que es la cuarta unidad. Así que sean bienvenidos. Vamos a dar inicio. Ya habíamos platicado un poquito acerca de los temas que vamos a ir abordando. Habíamos hecho, de hecho, también ya un separador, ¿verdad? De cuarta unidad. Y habíamos dado inicio con algún tema en relación a qué era derecho, cómo nosotros podemos concebirlo. Y también vamos a trabajar, ¿verdad? Pues la otra parte que corresponde ya a la semana formal de cuarta unidad como tal. Y yo les decía, ¿verdad? En un inicio, siempre que nosotros vamos avanzando, siempre vamos encomendándonos a Dios para que Él sea, ¿verdad? Que nos permita la sabiduría, nos permita llegar a un feliz término con lo que nosotros vamos a emprender, pues el día de hoy y ya el cierre prácticamente de esa fase, ¿verdad? En la cual nosotros estamos trabajando. Así que sean bienvenidos y vamos a proyectar eh, pues nuestro libro guía como tal. Muy bien. Entonces les comento, ya en plataforma ya está asignada la tarea. Tenemos que trabajar de la página 172, 173, la 174, 175 y 176 solamente. Van a ser los que vamos a tomar en cuenta para esta semana. Pero ya saben ustedes que yo explico acá dentro del espacio y luego, ¿verdad? Tenemos entre tiempos para que ustedes puedan desarrollar las tareas de una vez, ¿verdad? Dentro de los mismos espacios. Entonces acá les decía, habíamos hablado sobre el derecho, ustedes habían buscado un concepto, habían definido de hecho, ¿verdad? Estos términos, pero ahora nos vamos a referir en cuanto al derecho laboral. Y dice, a la par, ¿verdad? Un trabajo decente. Cuando nosotros buscamos esta forma de trabajo decente, trabajo digno, significa, ¿verdad? Que la persona, pues, al igual que obtiene un compromiso, una obligación con otra persona para laborar, significa, ¿verdad? Que el patrono, que el jefe, que el empleador, pues va a dar una remuneración económica a la persona, ¿verdad? Que va a trabajar. Y por ende, también cuando hablamos de la forma decente, que le va a dar un trato digno, un pago digno, ¿verdad? Porque, pues, es lógico que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Nuestra fuerza laboral en emitir o dar lo mejor de nosotros para obtener, ¿verdad? Un salario. A eso se refiere esa parte. Por lo tanto, dice, el derecho a trabajar o derecho laboral fue impulsado a niveles más elevados de justicia e integridad por la Declaración Universal de los Derechos Humanos a mediados del siglo XX. Antiguamente, vamos a entender que todas las poblaciones, todos los grupos sociales, algunos em, se habían trasladado de un lugar a otro. Así es como sucedió y se fueron poblando ciertos continentes. Dentro de esta fase de algunos que se movilizaron y se fueron a establecer en algunos lugares, pues vamos a entender que no existía, ¿verdad? Ya llegó y había una ley que los iba a regir. No. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, a través de la Biblia, surge Adán y Eva. Y en esta fase, ¿verdad? Surge un derecho divino, porque es Dios el que establece, ¿verdad? Las leyes. Y entonces le dice como primera ley, como primera fase, ¿verdad? De mandato, le dice a Eva y a Adán, no van a comer de ese árbol, ¿verdad? Porque ese fruto es prohibido. Y entonces viene, ¿verdad? Esa historia ya la saben ustedes muy bien. Eva come la manzana porque es tentada por la serpiente, luego Eva se la da, ¿verdad? A Adán y también comen y el Señor los destierra de ese paraíso y entonces ellos poblan, ¿verdad? A otra tierra. Dentro de esa tierra ellos tienen que reproducirse y establecer leyes.
Y ahí es como empieza, ¿verdad? A surgir esa parte de las leyes del hombre, junto con las leyes de Dios. Pero más adelante la población se va, erradicando en diferentes lugares y hay una necesidad de regularse. Con esto empiezan a surgir las 12 tablas que nosotros vamos a conocer, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pero esto se establece en tablas. Esto se da en la época romana. Después de esas 12 tablas, que fue uno de los primeros derechos que se establecieron, aparece un tratado que se le va a llamar el Tratado de Estocolmo. Esto se hace como una base de una constitución para poder normar la vida de la sociedad de aquellos pueblos de Inglaterra en aquel entonces. Después de esta base se establece otra modalidad, llamémoslo así, que se van a llamar un tratado de lo que son los derechos de Virginia. Estas bases las menciono porque es así como en Guatemala y a nivel mundial se va generando un derecho específicamente. Después de ese Tratado de Virginia se establecen los derechos del hombre y del ciudadano. Todavía no aparecen los derechos humanos. Y estos establecen otras normas que algunos van a ir adoptando. Después de estos tratados ya se establecen los tratados de Río de Janeiro. Y después, por último, para culminar, vienen a desarrollarse los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son todos aquellos derechos inherentes a la persona que nadie se lo puede quitar porque por eso es un derecho, ¿verdad? Humano, que desde que usted nace a nivel internacional usted tiene ya, ¿verdad? Esa facultad usted le otorgan, ¿verdad? Solo con el simple hecho de vivir su vida, su integridad y sumado a ello la protección que hace, ¿verdad? En este caso, nuestra ley interna, ¿verdad? La Constitución como tal. A mediados del siglo XX, dicen los artículos 23 y 24 de la Declaración, consagraron el salario justo, la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad humana como derechos fundamentales de los trabajadores, en donde dice su lugar de trabajo. No dice qué tipo de trabajo, quiénes trabajan o dónde trabajan o cómo trabajan. Dice su lugar de trabajo. El simple hecho de la persona que esté trabajando tiene derecho a esa parte, a ese salario justo específicamente. Por esa razón es que nosotros vemos, ¿verdad? Esta parte del derecho laboral. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo. ¿Por qué nosotros mencionamos esa parte? Porque antiguamente en Guatemala hubo una época en donde lamentablemente, ¿verdad? Las personas fueron forzadas a trabajar y el pago, la remuneración que se les dio, pues no fue la más idónea, sino fue algo mínimo lo que se establecía. Y se recuerdan cuando vimos una parte de la historia del café, ahí dice que el trabajo fue forzoso y fue explotado. Y antes de esa fase, ustedes saben que existió una época del esclavismo, en donde la persona que era esclavo no era una persona, sino era un objeto más, ¿verdad? O sea, yo tenía a mi esclavo y a mí mi esclavo no me gustaba, no me servía, lo vendí como un objeto. Y si no, pues a mí mi esclavo ya me había fastidiado, entonces yo lo mataba, ¿verdad? Y nadie me podía decir nada porque era mío, porque era una cosa mía. Después de esa esclavitud, entonces pasa, ¿verdad? El feudalismo, y ese feudalismo es ese trabajo forzado, que si bien es cierto, ya no eran esclavos, sino podría decirse, ¿verdad? Contradictorio, esclavos libres, porque sí tenían que trabajar forzadamente, pero se les iba a dar un pequeño pago, una pequeña remuneración. Aquí viene esa parte. Sí les iban a pagar, pero no les iban a pagar por completo. Les pagaban una mínima solamente. Y entonces, acá viene aquella fase donde se acuerdan que les había mencionado. Aquel que no quisiera trabajar, se iba a la cárcel, ¿verdad? O lo mandaban a prestar servicio militar. Porque en este caso decía, ¿verdad? Ah, bueno, usted no quiere trabajar, como existe una ley de la vagancia, a la cárcel, ¿verdad?
Y en la cárcel lo que hacían era que ponían a los presos a hacer carreteras aquí en Guatemala. Entonces, vean, o trabajaba de gratis o trabajaba igual de todas formas, de forma forzada, ¿verdad? En otro lugar. O sea, sí tenía que hacer, sí o sí trabajar. Pero cuando aparecen los derechos humanos, establecen, ¿verdad? Porque la esclavitud, recuerden que no se da solamente aquí en el territorio mesoamericano, se da en todo el mundo. Ustedes más que nadie han escuchado, por ejemplo, el Viernes Negro, ¿verdad? ¿Y por qué le llaman Viernes Negro? Porque después de que ellos no tuvieron que comer esa noche anterior a la que ellos llaman Acción de Gracias en Norteamérica, pues como ya no había que comer, ¿verdad? Salen y van a vender a todos los esclavos y los venden al 2 por 1. Por eso es Viernes Negro, ¿verdad? Porque venden a los esclavos negros al 2 por 1 y se deshacen de los esclavos, pero lo que les interesaba era tener un recurso económico para poder alimentarse. Entonces la esclavitud no solamente se da acá, sino se dio en todo el mundo. Por esa situación es que en los derechos humanos establece que debe de existir un salario justo, una libertad, ya no esclavos, una igualdad, ya no hay estatus, ¿verdad?, superiores a otros, sino todos tienen que ser iguales en dignidad para las personas y sobre todo, ¿verdad? O sea, yo trabajo y obtengo un salario, obtengo una remuneración, a eso es a lo que se refiere. Entonces, las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, la protección que se le da, ¿verdad?, a un desempleo, como espero yo que las personas, pues, no roben, ¿verdad? Que haya empleo para todos, haya un pago digno por el trabajo que hacen las personas. Toda persona tiene derecho, dice, sin discriminación alguna, a algún salario por un trabajo igual. Entonces, yo trabajo, al final de mi jornada yo espero un pago, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Cuando hablamos de la parte satisfactoria significa, por eso usted ha escuchado un salario mínimo aquí en Guatemala, porque entre comillas, ese salario mínimo tendría que sufragar las necesidades de su familia. ¿Qué necesidades? Y eso es chistoso, por eso dice que nosotros vivimos en un mundo mágico, porque en su casa tienen que pagar renta, agua, luz, servicio de teléfono, servicio de gas, servicio de agua, alimentación, gastos escolares, gastos en varios y tenemos aparte, ¿verdad? Que ver todo lo que se relaciona a salud y que no ha integrado todavía vestuario, calzado y cuestiones como esa. Ve, y con ese salario mínimo, la familia tiene que hacer maravillas, ¿verdad? Eso, con eso usted tiene que tener esa satisfacción. Entonces dice, así como su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que será completada, en caso necesario por cualquiera de otros medios, la protección social. Y esto significaría en algún momento que si una familia no tiene acceso, ¿verdad?, a un recurso, no tiene acceso al trabajo, pues alguien, ¿verdad?, del Estado o en este caso un ente del Estado tendría que sufragar, ¿verdad?, esas necesidades. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos o a sindicarse para la defensa de sus intereses. Y antes de avanzar esta parte, dice, ¿qué es un sindicato? Es un grupo de personas, ¿verdad? Una asociación de trabajadores que buscan, ¿verdad?, satisfacer las necesidades del grupo al cual pertenecen. Y entonces eso es un sindicato, por eso dice que tiene derecho, ¿verdad?, a crear un sindicato o a formar parte de un sindicato. Toda persona tiene derecho al descanso y disfrute de un tiempo libre. Ustedes han escuchado mucho regularmente que las personas trabajan en jornadas laborales de lunes a sábado, mediodía. Algunos de lunes a viernes, otros de lunes a sábado completo, otros posiblemente trabajan, ¿verdad? El domingo, pero tienen un día de descanso entre semana, llamémoslo así, ¿verdad? Cualquier día, es decir, trabaja de martes a domingo, trabaja de miércoles a domingo, a lunes, porque descansa martes. Entonces, así es como se va estableciendo, pero sí o sí tiene que tener un día de descanso a una limitación razonable de la duración del trabajo y las vacaciones periódicas pagadas. Esto significa que después de un lapso de tiempo
regularmente es un periodo de 365 días, ¿verdad? Que es lo que dura el año, pues automáticamente usted después de haber laborado un año tiene derecho a sus vacaciones y esas vacaciones tienen que ser pagadas. Eso es lo que establece la ley acá en Guatemala y también lo establece, ¿verdad? Lo que es la Declaración de Derechos Humanos. Cuando hablamos de Declaración de Derechos Humanos universales, significa que no importa si usted está aquí, está en está en Ciudad Capital, usted está en Japón, está en Venezuela, en cualquier parte del mundo, los derechos humanos tienen la misma vigencia. Y entonces en esta fase, ¿verdad? Es lo que busca y persigue como tal, pues estos artículos que son artículo 23 y 24 de la Declaración, ¿verdad? De los Derechos Humanos como tal. Avanzando, dice, a finales de la década de los 90, la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT, acuñó el concepto de trabajo decente, el cual afirmó y le dio nuevos bríos de carácter casi sagrado, fundamental e inherente a la persona que había adquirido el derecho laboral de la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Desde entonces, el trabajo decente fue considerado como una herramienta crucial para alcanzar las metas para el desarrollo sostenible establecido por la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, y el compromiso universal de erradicar la pobreza, el hambre y reducir las desigualdades del planeta del lugar más limpio, seguro y sostenible. Y acá, cuando decimos esa parte del planeta más limpio, seguro y sostenible, significa que la Declaración de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas velan porque cada país genere trabajo para erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad, pero que nuestro planeta se mantenga. Existe un tratado en donde todo país debe establecer que lo que vaya a producir dentro de su trabajo no degrade, ¿verdad?, al sistema natural, porque nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad? Ahorita que yo trabajo, tengo que velar para que usted, que es joven, que es adolescente, pues tenga un futuro dentro del sistema natural. Cuando usted sea adulto, usted va a velar para que los que vienen detrás de usted, niños, jóvenes, adolescentes, pues usted deje, ¿verdad? Que lo mismo que usted recibió, usted lo deje así tal cual en el sistema natural. Por eso ustedes han escuchado últimamente que se habla mucho de reforestación, de energía solar, de energía renovable, de trabajo sustentable o sostenible, porque el sustento significa que si yo quito un árbol mínimo, tengo que dejar otro, ¿verdad? Aunque ahí pues es algo no equitativo, porque recuerden que un árbol tiene que crecer aproximadamente entre 15 y 20 años, ¿verdad? Entonces yo tendré que esperar los 20 años para dejarles a ustedes el árbol que yo acabo de quitar. A eso se refiere esa parte. ¿Y cuánto nosotros hablamos en esta fase? Pues existen leyes que avalan cada uno de estos términos que nosotros estamos hablando. Entonces ya hablamos de los derechos humanos en cuanto a lo laboral, ahora hablamos de la Organización, ¿verdad?, Internacional del Trabajo, y dice, según esta misma organización, el acceso a un trabajo de calidad o decente figura como una prioridad a nivel mundial y define el trabajo decente como la dignidad, la igualdad, un salario justo, condiciones de trabajo seguras. En sus propias palabras, la OIT establece el trabajo decente, sintetiza las aspiraciones. Eso lo van a tener que subrayar, por favor, en el libro. Dice, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genera un ingreso justo, la seguridad en el lugar del trabajo y la protección social de las familias, mejores perspectivas del desarrollo personal, integral, social, la libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y tratos para todos, mujeres y hombres. Es decir, que aquí no pesa más, ¿verdad?, la fuerza física de un hombre, sino hombre y mujer, ¿verdad?, tienen las mismas condiciones como tal.
Continuando, en este nuevo concepto desencadenó una serie de proyectos para la promoción del derecho a trabajar y medidas de aseguramiento en las políticas y marcos legales de los países que se dedican a este aspecto y que se da, ¿verdad?, en todo el mundo. Esta fase no la menciona el libro, pero sí es un agregado. Hoy en día se habla mucho de la ergonomía laboral. La ergonomía se establece que va a ser la fase fundamental en donde, así como yo, ¿verdad? Que ahorita tengo, por ejemplo, una clase virtual y ese es mi trabajo. Yo tengo que tener las condiciones adecuadas de mi trabajo. Audio, un visor, ¿verdad? Una computadora como tal, una silla, pero todo adecuado a mi persona. Todo adecuado a mi persona. Entonces, no me puede quedar lejos la mesa, no me puede quedar grande la silla, no puedo estar muy pegada a la pantalla. Todo tiene que tener sus medidas exactas, porque eso es lo que establece hoy en día la Organización Internacional del Trabajo, que la ergonomía sea la seguridad para la persona. Otro ejemplo, si usted ha visto, a los albañiles trabajando, acá la imagen es muy puntual. Utilizan casco porque uno nunca sabe qué pueda llegar a pasar. Utilizan un chaleco de seguridad para que puedan establecer, ¿verdad?, que hay una persona por ahí visible. Utilizan botas, tenían que utilizar guantes, mascarilla, visores, etcétera, por el ambiente en el cual se encuentran. Eso establece hoy en día la ergonomía, la seguridad en el trabajo y la adecuación de los objetos que están a mi alrededor para mi servicio de trabajo, que estén en las óptimas condiciones. Tal vez usted ha escuchado que, por ejemplo, una persona que juega tenis, ¿verdad? Lo que se lesiona prácticamente es la muñeca de tanto que juega el tenis. Por ejemplo, usted ha visto las personas que trabajan en los aserraderos y cortan madera, ellos utilizan una especie de tapones como ver estos audios. ¿Por qué? Porque el ruido de la sierra puede distorsionar el oído. No es que ellos estén escuchando música, sino ellos están cubiertos por el ruido de la sierra a la hora de ir cortando. Usted ha visto, por ejemplo, a las personas que establecen el transporte de cargas con los autos de montacargas, tienen que haber señalizaciones. Todo eso lo establece hoy en día la Organización Mundial del Trabajo. Y eso es muy bonito, eso de conocerlo, entenderlo, es muy bonito porque nos permite a nosotros avanzar como país, avanzar como empresas, a establecer la seguridad que tienen las personas con las cuales vamos a trabajar y no de escuchar cuestiones lamentables, ¿verdad? A veces se ha escuchado que dicen, ay, es que la persona estaba trabajando en el tercer nivel, ¿verdad? Y que si tocó una varilla de metal y chocó con el cable y le dio una descarga eléctrica, ¿verdad? Y lo mató. Entonces, cuestiones como esas, ¿por qué? Porque no tenía botas, ¿verdad? Aislantes, no tenía guantes, no tenía casco, ¿verdad? Estaba prácticamente expuesto con ese tubo de metal, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se debe esta parte. Dice, en Guatemala también quedó bajo el escrutinio de las entidades internacionales que velan por el bienestar laboral de los trabajadores y bajo la presión de la comunidad internacional para que mejore y mantenga las condiciones laborales dignas de los trabajadores. Por eso es que hoy en día nosotros escuchamos bastante, ¿verdad? De un salario mínimo porque esa cuestión mínima tendría que cubrir lo básico, ¿verdad? Para las personas, pero por eso ya les mencionaba yo, ¿verdad? Que es algo chistoso porque pareciera que la varita mágica la tuviera mamá, ¿verdad? Para que multiplique ese salario para poder cubrir todas las necesidades. Hablando del derecho laboral ya específicamente en Guatemala, dice uno de los elementos fundamentales de las relaciones laborales está constituido por las prestaciones laborales, las cuales representan una remuneración completa, además del salario que el empleador está obligado a otorgar a su trabajador. Las prestaciones laborales están contenidas en la Constitución Política de la República y en el Código de Trabajo y algunos otros decretos que pueden resumirse en las siguientes. Yo sé que ustedes son menores todavía, que falta mucho, ¿verdad? Para que usted pues acceda a un trabajo. Regularmente nosotros pues en la edad que ustedes van, ¿verdad? Va acorde a la fase educativa y académica que se tiene.
En algún momento usted se va a llegar a formar como un ciudadano mayor de edad, en donde va a tener la capacidad para poder trabajar y en un trabajo va a acceder a estos elementos. Y si no, para que usted los conozca, ¿verdad? Y los comparta con la familia que ya trabaja como tal. Dice, el descanso remunerado por cada semana de trabajo o por cada 6 días consecutivos laborales. Acá en Guatemala se trabaja entonces, que pueden trabajarse los 6 días, se pueden trabajar por quincena, se puede trabajar mensualmente. Regularmente en Guatemala más se trabaja en la cuestión de pago mensual, a eso se refiere. Vacaciones durante los 15 días hábiles después de cada año de servicios continuos, exceptuando los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán 10 días. Aquí hay una variante, les decía yo que después de los 365 días, nosotros sabemos como tal que se establece, ¿verdad? Un periodo de 15 a 10 días de descanso y ese descanso tienen que ser remunerados, es decir, sí o sí el patrón tiene que pagarlos. Luego tienen acceso a un aguinaldo anual no menor del 100% del salario mensual. Es decir, otra vez, después de sus 365 días laborados, usted tiene acceso a que el patrón le pague sí o sí un salario, es decir, un aguinaldo. Y eso significa el cierre, ¿verdad? De un proceso. Y entonces cuando usted a finales de año, ¿verdad? Ha escuchado que a papá o mamá le dan su aguinaldo, ¿verdad? Porque es un salario que se va a establecer como tal. Luego tenemos el descanso remunerado pre y postnatal. Esto se va a dar en las mujeres, ¿verdad? Trabajadoras cuando están en estado de gestación. Cuando hablamos de un pre y un postnatal significa un previo antes de que la mamá, estando en estado de gestación, ¿verdad? O sea, todavía sigue, ¿verdad? Embarazada, va a descansar. Y luego un postnatal significa que ya tuvo a su bebé y que ya dio a luz y entonces tiene, ¿verdad? Un descanso después, ¿verdad? De esta fase de que ella ha tenido a su bebé. En total son 75 días de duración para la madre trabajadora. Algunos hablan, por ejemplo, un pre y un post, un mes antes y dos después, ¿verdad? Aproximadamente, es lo que es un aproximado, ¿verdad? Es como se maneja. Dice la indemnización de un mes de salario por cada año de servicio continuo prestado. Es decir, acá vamos a entender que la indemnización es un pago porque ya la persona ya no va a trabajar, ¿verdad? Entonces, por cada año, otra vez, es un salario por cada año continuo. Si una persona trabaja 5 años, pues 5 salarios, ¿verdad? Por los 5 años. Si una persona trabajó dos salarios porque fueron dos. Si una persona trabaja 20 años, son 20 salarios porque así fue como trabajó. Y eso sí, dice en este caso, por en año laborado continuo, ¿verdad? No es que trabajó 3 y después descansó un año y después volvió a trabajar. No, 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 o sea, continuo. Y en este caso pueden ser continuos por despido injustificado o un despido indirecto. El auxilio por defunción equivalente a un mes por cada año laboral. Y cuando nosotros hablamos de un auxilio por defunción, esto ya viene un poquito más a hacer algo complementario. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad? También que en algún momento lamentablemente fallecen, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una compensación, por decirlo así, para la familia, ¿verdad? Porque lógicamente, pues el muerto, muerto está, entonces ya no se puede hacer nada. Luego la bonificación de incentivos que establece la ley del decreto 7889, la bonificación anual para trabajadores del sector público y privado que se establece como bono 14. Y ustedes escucharon mucho, ¿verdad? Mucha propaganda el mes pasado, porque se decía, ¿verdad? Con tu bono 14, aprovechalo y lo vas a utilizar para no sé qué, para no sé cuánto. ¿De qué se está hablando? De otro sueldo, ¿verdad? Solamente que algunas empresas lo que hacen es que pagan la mitad del bono a mediados de año y la otra mitad después, ¿verdad? Entonces, así es como se trabaja. Algunos sí definitivamente tienen que establecer el bono en forma generalizada. Y eso es lo que se establece, ¿verdad? En cuanto a un derecho laboral
generalizado a través de los derechos humanos a un derecho laboral en Guatemala. Y según la Asociación, ¿verdad?, de Investigadores de Estudios Sociales, en sus siglas, así es, en el boletín número 6, la serie Observatorio de Trabajo Decente titulado Cumplimiento de las Prestaciones Laborales, agosto del 2016, establece que tan solo el 35% de salarios, el 3.6 millones de salarios recibió el aguinaldo anual. Para el bono 14 la situación es igual y solo el 57% de personas asalariados disfrutó de ello, ¿verdad? Lamentablemente, lamentablemente en Guatemala existen muchas empresas, ¿verdad?, que no tienen esa conciencia social, en donde no brindan las prestaciones y los servicios. En este caso, ¿verdad? Vamos a establecer que, acá lo menciona, establece situación que adquiere diferentes matices, en general más sombrías, es decir, cuestiones no buenas, ¿verdad? Vulnerables a las mujeres y a los niños dentro de una economía informal. Lo cierto es que las cifras reflejan el nivel y la magnitud de las condiciones de desigualdad y abuso, ¿verdad?, que muchos empleadores tienen, ¿verdad?, para con sus trabajadores. Eso es algo que se establece dentro de este tema el día de hoy. ¿Dudas al respecto, jóvenes? Ustedes me indican. ¿Está claro, Novali, Alan, Melanie, Leslie, Eulalia, Edgar? Sí, señor. ¿Alguna duda, alguna inquietud que pueda surgir en cuanto al tema? No, señor. Todo bien. Muy bien, gracias Novali, gracias Edgar, gracias Melanie. Entonces, como, como estamos observando, ¿verdad? Pues les decía, avanzamos nosotros en nuestros temas y luego pues yo ya les voy a dar tiempecito dentro de la misma clase para ir generando las tareas. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y en la próxima clase avanzamos y en la siguiente pues ya nos dedicamos, ¿verdad?, a desarrollar nuestros resúmenes. Si no hay ninguna duda, yo les deseo un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase.